sitios donde están en actividad por seguridad precisamente, pero la mayoría pues ya se hizo una idea de las obras que se desarrollaron, que se realizaron, y con la teoría que vamos a ver ahora, quiero que contrasten un poco lo que vieron allá en la vía y lo relacionen pues con el informe. O sea, ustedes me van a hacer un informe normal de lo que vieron allá, lo que nos explicaron y demás, pero adicionalmente me van a hacer como una especie de evaluación de cómo se está manejando en la vía, en la variante, en la doble calzada, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Entonces, cuando terminemos este capítulo, que son creo que 2 clases, no creo que nos demoremos más, ya estarán en condición de redactar la parte final del informe y entregarlo. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, ingeniera. Bueno, entonces vamos a mirar este capítulo. Que es la unidad 5. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ingeniera. Ok, bueno, este es un tema que se ha venido actualizando acá en Colombia. Antes, antiguamente se hablaba de seguridad industrial y de riesgos profesionales. Ya la nueva normativa habla de riesgos laborales y ya no se habla de seguridad industrial solamente porque pues se excluía muchas actividades, sino que se habla de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. El SST que nos mencionaron nos venían mencionando allá en la concesión. De hecho, varios correos nos los mandaban de esta unidad que tienen ellos de SST, de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son los que nos exigieron todos esa cantidad de documentos del conductor, lo de ustedes, para poder ingresar a las obras, ¿cierto? Entonces ese es un sistema que cualquier obra, por pequeña que sea, tiene que implementar. En las obras pequeñas generalmente es el director de obra y el residente quien se encarga como de la organización de este sistema, pero en las obras grandes sí hay personal específico para el diagnóstico de la obra, de las actividades, la formulación del plan, de los planes y los programas, la ejecución y el seguimiento a todas estas actividades. Entonces vamos a iniciar mirando unos conceptos básicos que a veces se confunden y que es necesario que los tengamos muy claros. El primero de ellos es la seguridad, ¿no? Que pues cuando hablamos de seguridad nosotros estamos pensando que si estamos seguros estamos alejados de los peligros, de los riesgos, ¿no? Entonces es como pensar en un estado deseable frente a los riesgos que puedan suceder, en este caso en las obras de ingeniería. Anteriormente se hablaba de seguridad industrial como un conjunto de normas técnicas destinadas a proteger la vida. Y no solo eso, sino la parte también de instalaciones y equipos. Y mantener obviamente la salud íntegra y la integridad física de los funcionarios de una industria. Estos conceptos son en general de cualquier industria o de las obras nuestras de ingeniería. Nuestras obras son especiales en este caso porque no son las mismas todo el tiempo. Nos diferenciamos de las otras industrias porque las otras industrias generalmente tienen las mismas actividades a lo largo de su vida, de la vida de la empresa. Mientras que en una empresa de ingeniería no necesariamente es lo mismo. Una vez hacemos una vía, otra vez hacemos un acueducto, una edificación, otra vez hacemos consultoría, qué sé yo, o a veces hacemos interventoría. Entonces nuestras actividades cambian muchísimo y así si hagamos siempre lo mismo, como lo hacemos en lugares distintos, las situaciones van a cambiar. Entonces así hagamos la misma edificación de los mismos 15 pisos de vivienda de interés social,
como no lo estamos haciendo en el mismo lugar, el sitio donde hagamos esta obra pues va a determinar unos estándares de seguridad distintos, nuevos peligros o vulnerabilidades diferentes. Entonces, de eso se trata la seguridad industrial. En estos temas debemos nosotros formular un plan o un programa de seguridad, el cual debe identificar primero cuáles son las causas de accidentes, qué es lo que nos puede afectar. Se debe estudiar previamente, obviamente antes de comenzar las obras, incluso en las licitaciones cuando son obras públicas. Muchas veces se requiere que ese plan ya esté pensado, organizado, entonces junto con el presupuesto de la obra, junto con su propuesta técnica, su propuesta económica, deben incluir el plan de seguridad, ¿no? El sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente debe ser proporcional a la dimensión de la empresa, en este caso a la dimensión, en este caso nuestro, a la dimensión de la obra, ¿no? Una cosa es para obras pequeñas y otra cosa es para obras grandes. Y proporcional también, o tiene que ser pertinente con el tipo de obra. No es lo mismo hacer una edificación y un acueducto que una vía o un puente, en fin, ¿no? Entonces son cosas muy específicas de las actividades de ingeniería que debemos tomar en cuenta a la hora de formular los programas de seguridad y salud en el trabajo. Otro concepto que tiene que quedar muy claro es el concepto de peligro, que generalmente cuando hablamos de gestión del riesgo, de manera general, cuando son amenazas naturales, no les llamamos peligro, sino amenaza. Entonces, en esta área de la seguridad en el trabajo, se conoce como peligro aquello que nos puede ocasionar un daño o un mal. En el caso de la gestión del riesgo, hablamos de amenaza, ¿no? Amenaza volcánica, amenaza de sismo, amenaza de inundación. En últimas, son aquellas circunstancias o objetos o elementos que nos pueden causar un daño. Y no solamente a la persona, no solamente a los trabajadores, a nuestros empleados, sino también al lugar de trabajo, a los equipos, a las propiedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, la norma ISO para estos temas de seguridad y salud, que es la 18001, nos dice que un peligro es una fuente o una situación con algún potencial de producirnos un daño, ¿no? En términos de una lesión o de enfermedad. Entonces, aquí hay una distinción. Una cosa es una lesión que puede generarse por un accidente y lo otro es una enfermedad que puede generarse por alguna mala costumbre o mala práctica cuando desarrollamos el trabajo. También incluyen los daños a la propiedad, al ambiente, al lugar de trabajo o incluso combinación de todos estos, ¿no? Se conocen como peligros. Una característica de los peligros es que ellos por sí solos no causan ningún daño, no provocan consecuencias, en tanto no son activados, ya sea de manera fortuita o deliberadamente. Entonces, cuando activamos un peligro, cuando entramos en una área donde está latente ese peligro y adoptamos conductas o situaciones peligrosas. Por ejemplo, no usar los elementos de protección personal, los EPP, o llevar o tener una práctica insegura en el trabajo. Podemos nosotros tener, como ahí ven en la imagen, todos nuestros elementos de protección personal. Aquí está el arnés, la eslinga, el casco, pero si no nos atamos a la línea de vida, pues estamos haciendo una mala práctica y estamos entonces, o podemos entonces activar ese peligro de caída en ese caso. Entonces, antes de iniciar la obra, se debe pensar, y esto la experiencia pues ayuda muchísimo para identificar, se debe pensar en qué es lo que me puede lesionar en una obra determinada o con qué me puedo lesionar, ¿no? Entonces, son elementos que caen, es la maquinaria, son las herramientas, de pronto los desechos, eso sucede muchísimo. Las obras cuando no están muy limpias, entonces ustedes encuentran puntillas, tablas con puntillas, varillas por ahí tiradas y eso lo puede lesionar, ¿no? De hecho, es una de las lesiones pues que son sencillas, pero que cuando a uno le entra una puntilla muy gruesa por el zapato, pues lo manda 1 o 2 días de incapacidad porque le puede lesionar el pie, ¿cierto? Entonces, esto es el concepto de peligro o amenaza. Y ya al final, más allá de la amenaza, están también las situaciones que yo genero, que me dan cierto estatus de vulnerabilidad, digamos,
y que combinadas con el peligro ya me generan el riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un daño. Entonces, en esa probabilidad de ocurrencia están combinadas dos situaciones. Primero, la probabilidad de que ocurra algún evento o alguna exposición a ese peligro, y lo otro es la severidad de la lesión o la enfermedad, que tiene que ver directamente con la vulnerabilidad, cómo yo enfrento ese peligro. Entonces, no es lo mismo caminar por la obra debajo de un andamio con casco o caminar sin él. Entonces, es mucho más vulnerable a un golpe, a una caída de un elemento en la cabeza, aquella persona que no usa el casco que aquella que lo usa. Entonces, esa severidad de la lesión o la enfermedad la va a determinar cómo yo enfrento ese peligro. Entonces, esa combinación de estos dos elementos me produce lo que conocemos como riesgo o probabilidad de un daño futuro. Esto de acuerdo con la NTC, la norma técnica colombiana, que se basa en las OSAS o la norma ISO 18000. Entonces, también es necesario identificar los riesgos, y para eso pues hay varias guías, varias metodologías que le ayudan a uno a identificar los riesgos en una obra. La pregunta para identificarlos sería ¿cuándo me expongo? ¿No? ¿Cuándo? En tiempo y en situación, y en la manera como yo afronto o estoy frente a ese peligro. Entonces, en ese sentido, ya teniendo claro el concepto de riesgo, hay una clasificación de los riesgos ocupacionales que tienen que ver primero con aquellos riesgos que generan o producen enfermedades, o aquellos riesgos que me producen un accidente de trabajo. Entonces, dentro de los riesgos que me producen enfermedades, que son más para las industrias normales, digamos, que tienen una actividad que es la misma durante todo su periodo de vida, los riesgos higiénicos, por ejemplo, se clasifican en riesgos físicos. De estos, pues algunos tienen que ver mucho también con las obras o las actividades de ingeniería, que son, por ejemplo, el ruido. El ruido, nosotros siempre estamos expuestos a ruido, y ya lo hemos visto, lo vieron en la obra, que la constante circulación de vehículos pues generaba un ruido tan intenso que ni siquiera se podía escuchar lo que hablaban, ¿no? La iluminación, en el caso de la iluminación no es tan importante para las obras de ingeniería, pero suele darse. Las temperaturas extremas sí. Por ejemplo, los soldadores, ellos están expuestos a temperaturas muy, muy altas. Generalmente trabajan en sitios cerrados donde se encierra el calor, se encierran los gases que generan estas soldaduras. Entonces ellos tienen unos tiempos muy limitados de trabajo continuo, ellos tienen que estar descansando constantemente y tienen que estar asistidos siempre por algún personal que les alcance la leche. Ellos están expuestos a gases que son gases tóxicos que generan osteoporosis, entonces ellos están constantemente tomando algún elemento que tenga calcio, ¿no? Entonces esas enfermedades de los soldadores, por ejemplo, serían riesgos higiénicos, ¿no? Ventilación, también nosotros tenemos a veces circunstancias en las cuales estamos en ambientes cerrados generando mucho polvo, y se acumulan gases u otros elementos que pueden causar enfermedades. De vibración, que también es un riesgo físico, es se presenta mucho en las obras, sobre todo con los operarios de maquinaria, con los operarios de taladros. Entonces ellos pueden sufrir lesiones en manos, brazos e incluso en el cuerpo completo, ¿no? Entonces el hecho de estar permanentemente sometido a estas vibraciones puede causar estos riesgos higiénicos. Radiaciones no tanto, pero pues en alguna circunstancia podría ser, y presiones anormales tampoco se presenta mucho en las obras de ingeniería. Los otros son los riesgos biomecánicos o disergonómicos, que tienen que ver con la postura, cuando hacemos esfuerzos de una manera inadecuada, o hacemos movimientos repetitivos o manipulamos cargas, ¿no? Entonces aquí también en las obras se puede presentar esto de la manipulación de cargas. Constantemente los trabajadores tienen que estar subiendo y bajando materiales, herramientas, equipos, y pueden hacer un esfuerzo que lesione o les cree alguna enfermedad en columna, espaldas, brazos y demás. También están los riesgos químicos, y ahí pues lo que llamamos visto de contaminación atmosférica,
la generación de material particulado, lo que aquí llaman polvos, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, fibras también, producto de pulir alguna superficie, líquidos, humos, cuando se hace sandblasting, por ejemplo, como se utiliza chorro de arena o chorro de agua para limpiar alguna superficie, se genera muchísimo polvo y pues son cantidades tan grandes que incluso uno no puede ver más allá de 50, un metro de distancia. Y pueden ser polvos generados por materiales metálicos o no metálicos, humos también de las calderas o de los equipos, y material particulado, como les había dicho. Existe también el riesgo biológico, que este sí nos altera poco, nos afecta poco a las obras. Tiene que ver con virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras y mordeduras, ¿no? En obras de ingeniería pueden presentarse picaduras y mordeduras cuando las obras son en sitios pues alejados, donde se presentan alguna especie pues que pueda generar esto. Muchos zancudos, en las costas, por ejemplo, donde los climas son muy fuertes, generalmente hay muchos vectores que pueden producir picaduras y mordeduras y demás. Riesgo psicolaboral. Esto tiene que ver con las jornadas de trabajo cuando son muy extensas, con la situación que presenta una persona frente a una tarea que no le guste o que no esté capacitada para hacerlo, o condiciones de la tarea cuando no son las condiciones adecuadas. También tiene que ver con las relaciones que llevan los trabajadores en sus grupos de trabajo, o con las características de la organización, ¿no? del empleador y la gestión organizacional. Pues en este riesgo psicolaboral, pues yo la verdad he visto muy pocos efectos, digamos, en las obras de ingeniería, porque en las obras uno ve mucha camaradería entre los trabajadores, ¿no? Porque pasan poco tiempo juntos, son obras que no duran a veces muy poco, pocos meses, un año, máximo 2 años, cuando son obras muy grandes. Ya en mega obras, pues sí duran bastante tiempo, pero el personal se va rotando y demás. Entonces no se presentan mucho problemas psicolaborales, digamos. Pero en otros tipos de industrias sí puede ser, porque pues convivir con personas es a veces complicado, no todos somos iguales y puede prestarse para tener problemas laborales con el trato con los compañeros. Y lo otro son los riesgos higiénicos por saneamiento básico y ambiental, pues de esto ya hablamos bastante cuando hablamos de calidad del agua, manejo y gestión del agua, residuos sólidos y contaminación atmosférica. Entonces son los riesgos higiénicos. Y por otra parte están los riesgos de accidentes que generan accidentes de trabajo. Y ahí tenemos riesgos locativos que tienen que ver con, por ejemplo, sistemas de almacenamiento, cómo estamos almacenando nuestros materiales, cómo mantenemos las superficies de trabajo y las condiciones de orden y aseo, lo que les decía, ¿no? En la obra es necesario que haya una cuadrilla que esté permanentemente recogiendo los residuos. Las obras se generan muchísimos residuos que generalmente los obreros dejan por ahí en el sitio de trabajo, no los recogen y se van acumulando. Entonces uno va caminando y tranquilamente le entierra una puntilla en el zapato o le cae algún elemento de alturas, de los andamios, dejan los listones en los andamios no asegurados, entonces eso se cae, le puede caer a cualquier persona en la cabeza, en fin. Entonces son riesgos locativos. Están también los riesgos mecánicos, que tienen que ver con los equipos, elementos o partes de maquinarias, con herramientas, con aquellas piezas que uno utiliza para trabajar, que pueden también producir, pues proyectar algún tipo de elemento, ya sea sólido o líquido, y golpear en el cuerpo alguna persona o dañar algún equipo y demás. Está el riesgo eléctrico, que también es muy frecuente cuando estamos trabajando con elementos de alta y baja tensión o estática eléctrica. Riesgo físico-químico tiene que ver con la parte tecnológica, cuando hay explosiones, fuga de algún elemento, algún derrame o incluso incendios, ¿no? También pueden presentarse esas situaciones en las obras. El riesgo público, esto nos afecta realmente poco, ¿no? Robos, atracos, asaltos
atentados al orden público y demás. En trabajo en altura sí hay muchísimo riesgo, de hecho voy a coordinar con uno de los compañeros que no pudo asistir a la práctica para que veamos algún tema de trabajo en alturas, para que tengamos más idea de cómo se debe abordar ese trabajo en alturas. Y el trabajo en espacios confinados, ¿no? También puede generarnos bastante riesgos. Entonces, para identificar todos estos riesgos, el Ministerio de Trabajo ha expedido una cartilla, que es la cartilla para la identificación de peligros y prevención en el sistema de salud y seguridad en el trabajo para el sector específico de la construcción. Entonces, cuando veamos normativa, vamos a mirar esta cartilla, que es una herramienta que les va a servir a ustedes para comparar un poco lo que vieron en la visita que hicimos con la norma y para que hagan su informe, ¿no? Esta partecita que les acabo de decir es como revisar esta cartilla y ver si ustedes identificaron allá en obra, en la visita, el cumplimiento de esas normas, ¿no? O la identificación de esos riesgos también puede ser. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vale, entonces avanzamos. Otro de los conceptos que debemos tomar en cuenta es el concepto de accidente de trabajo. Entonces, como accidente de trabajo se considera todo suceso repentino, aquello que no teníamos previsto, que viene o sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional o psiquiátrica incluso, o la invalidez o la muerte, ¿no? Entonces hay cosas que suceden en la obra. Ustedes ven ahí esa imagen bastante dramática de una persona que uno no sabe cómo se enterró el vibrador del concreto, ¿no? Esta es la aguja del motorcito que utilizamos para vibrar el concreto para sacar los vacíos que se generan cuando vaciamos el concreto. Entonces, de alguna manera llega ese elemento y puede causar una lesión como esa. Entonces, cuando hablamos de accidentes de trabajo, no solamente se refiere a aquello que nos sucede cuando estamos ejecutando alguna labor en obra, también se considera accidente de trabajo aquel accidente que sucede cuando estamos obedeciendo alguna orden de nuestro empleador, o cuando, en el caso de que nosotros seamos los empleadores, cuando nosotros mandamos a hacer algo al funcionario y tiene algún accidente, así no sea dentro de la obra. Entonces, si la autoridad, el empleador, encomendó algún trabajo y dentro de la realización de esa actividad se produjo el accidente, pues también se considera un accidente de trabajo. Entonces, se incluyen dentro de esos accidentes aquellos que suceden cuando el trabajador se está desplazando hacia el sitio de trabajo o incluso está saliendo de su sitio de trabajo en vehículos que son de la empresa o demás. O cuando está haciendo ejercicio de alguna función sindical. Entonces, si están en reuniones de sindicatos o cualquier otro tipo de reunión dentro de la obra, que se hacen muchas, y sucede algo, eso es un accidente de trabajo. En la ejecución de actividades recreativas, por ejemplo, deportivas o culturales. Nosotros acá en la universidad, cuando tenemos esta actividad, nos suben el nivel de riesgo porque cualquier situación puede suceder cuando estamos haciendo deporte, por ejemplo, en las selecciones, ¿no? de los trabajadores o de los profesores, los empleados. Entonces tenemos una póliza que cubre esas actividades también, que son distintas a nuestra función de dar clase, por ejemplo, ¿no? Entonces el riesgo de sufrir un accidente en una práctica deportiva es más alto que el riesgo de sufrir un accidente dictando una clase. Entonces ese accidente que sucede cuando estemos haciendo una práctica recreativa también se considera como riesgo, un accidente de trabajo, perdón. Y se acostumbra mucho en las obras, no sé si ustedes han visto,
que los trabajadores a la hora del almuerzo pues almuerzan y tienen un tiempo de descanso que a veces lo dedican cuando tienen espacio a jugar fútbol, a hacer algún tipo de actividad, algún juego, alguna actividad recreativa. Si hay un accidente en ese espacio, también se considera un accidente de trabajo. Y esto es un tanto diferente pues de lo que se considera como enfermedad laboral, que es aquella enfermedad que se contrae como el resultado de la exposición a factores de riesgo que son inherentes a la actividad. Por ejemplo, las malas posturas o el mal manejo del mouse, del ratón, genera algún tipo de enfermedad, esa enfermedad, esa lesión que uno a veces le da en el túnel del carpo, es una enfermedad laboral. Y estas sí pues tienen que estar relacionadas directamente con la actividad laboral. Estas enfermedades no se presentan de manera inmediata, ¿no? Se van presentando en el transcurso del tiempo y se van acentuando cuando no se toman medidas correctivas. Entonces se requiere de una revisión periódica y la actualización del sistema de salud y seguridad en el trabajo para verificar cuáles son las enfermedades laborales que se están presentando o que se pueden presentar y tomar las medidas correctivas o incluirlas en el plan si no estaban previamente. Bueno, entonces ya con esos conceptos, en Colombia, la resolución número 9312 del 2019, esta es una norma relativamente nueva de 2019 porque se actualizó el sistema que teníamos antes, ¿no? El sistema que se manejaba anteriormente. Entonces ahora nos hablan de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, el SGSST, ¿no? Para abreviar pues se le dice SST solamente. Y entonces esta resolución en el capítulo 3, en el artículo 16, nos habla de los estándares mínimos para las empresas que tienen más de 50 trabajadores que manejan riesgo 1, 2 o 3 o 4 y aquellas de 50 trabajadores o menos que tienen riesgo 4 y 5, ¿no? Entonces, separa las empresas de acuerdo a su naturaleza y al número de trabajadores que tienen. Nosotros caemos en esta porque nuestros trabajadores siempre van a estar en riesgo 4 y riesgo 5. En riesgo 5, básicamente, riesgo 4 creo que no alcanzamos. Estamos en riesgo 5, entonces, así tengamos 10 trabajadores, como son de riesgo 5, tenemos que remitirnos a esta resolución al capítulo 3, que es el capítulo más exigente. Capítulo 1 y capítulo 2 son para empresas con riesgo 1, 2 o 3 o 4 y menos de 50 trabajadores, ¿no? Entonces, para nosotros es riesgo 5 y es este capítulo. Entonces, cuando ustedes vayan a la norma, cuando veamos la norma, vamos a ver que hay varios elementos que integran este sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Lo primero es que debe haber una persona encargada de diseñar e implementar el plan. Y como les decía, en empresas pequeñas, cuando la obra es muy pequeña, pues si no amerita tener un equipo, generalmente lo hace residente, director de obra. Entonces, identificar los riesgos que se pueden presentar, la probabilidad de riesgo y formular el plan de manejo de esos riesgos. Debe haber, entonces, ese plan debe tener una política y unos objetivos claros que son los que se deben cumplir a lo largo de toda la ejecución de la obra. Debe fijarse unas responsabilidades y aquí no solamente es el residente y el director de obra, también los funcionarios, los administrativos y los empleados tienen que asumir responsabilidades en la implementación de ese plan. Entonces el plan identifica todos los riesgos, las probabilidades, las actividades que se van a realizar para manejar esos riesgos y los responsables de cada una de esas actividades. Debe también incluir unos recursos, ¿no? Esto anteriormente no se hacía, en un presupuesto de obra nunca se ponía en la parte de administración el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso se quedaba sin recursos económicos para la implementación. Entonces no había plata para comprar cascos, guantes, para dotar a los trabajadores de los EPPs. Entonces el plan, el documento debe incluir claramente cuáles son los recursos que se asignan para el sistema.
Una vez que se tiene todo esto, también es necesario la afiliación de todos los trabajadores al sistema de seguridad social integral. Las ARLs son las empresas que nos aseguran a nuestros trabajadores, las aseguradoras de riesgos laborales. Ellas hacen un estudio de la empresa, del nivel de riesgo, y de acuerdo a eso, pues hay unas tablas que nos las da la norma, nos indican el monto del seguro que se debe pagar mensualmente por todos y cada uno de los trabajadores, tanto los que están en obra directamente como los que están en la parte administrativa. Ahora, hay que identificar también si hay trabajadores que realicen alguna actividad de alto riesgo, adicional a lo que ya tiene la generalidad de los trabajadores. Por ejemplo, los soldadores, por ejemplo, la gente que trabaja en alturas. Ellos son susceptibles de una cotización especial, ¿no? Entonces, si hay trabajadores que están expuestos a riesgos por fuera, o sea, más severos y probabilidades más altas que lo normal de la empresa, pues es necesario cotizar entonces de manera especial la pensión de estos trabajadores. Hay que conformar también unos comités. El primero es el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo. Este es el comité que se encarga de vigilar que todo el mundo cumpla con sus funciones, sus responsabilidades en la implementación del plan. Es un comité que tiene que estar capacitado. Este comité tiene que implementarse en cualquier empresa, ¿no? En cualquier empresa y cualquier actividad. En la obra, pues obviamente también, porque se requiere que los trabajadores estén comprometidos y sepan de qué se trata este sistema y de qué se trata la seguridad y la salud en el trabajo. Debe haber también un plan de capacitación, no solamente para las personas que estén integrando el comité paritario, sino para todo el personal en general. Un plan de capacitación que les hable de la norma, de cómo deben enfrentar situaciones de riesgo y todas las responsabilidades que cada trabajador asume cuando está en una obra, sobre todo en las nuestras de ingeniería. Debe haber también un comité de convivencia laboral. Pues es más para empresas que son normales, que tienen las mismas actividades, empresas grandes, donde se suelen presentar pues discusiones, disputas entre los funcionarios, y entonces es necesario subsanar esa situación, y este comité de convivencia se encarga de mantener un ambiente laboral pues adecuado en cualquier empresa. Perdón, no sé qué pasó aquí. Bueno, todo esto tiene que estar documentado, o sea, debe haber soportes de todas las actividades que se realizan dentro del sistema, para que cuando haya una auditoría o cuando suceda algún accidente, tengamos la trazabilidad de qué fue lo que pasó y podamos identificar dónde estuvo la falla y tomar las acciones correctivas. Y de igual forma, la superintendencia o el Ministerio de Trabajo puede hacer visitas a las obras, pues, y verificar que se esté cumpliendo con el sistema, y para eso la documentación es clave. Es fundamental que tengamos todo perfectamente documentado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vale. Bueno, como les decía, esta es una diapositiva que dejé de las clases que dictaba anteriormente, que hablaban de seguridad industrial, no seguridad laboral como se conoce ahora. Entonces lo dejé aquí porque estos son digamos, unos tips que le ayudan a uno para formular los programas de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que exista la participación de los funcionarios, de todo el personal, en la formulación del plan y en la actualización y en el seguimiento, ¿no? Porque eso genera compromiso, genera que todo el mundo esté enterado y que sepa qué es lo que se debe hacer en caso de accidente, por ejemplo. Y se debe participar no solamente en la fase inicial o en la ejecución, sino también en el diseño y en la evaluación de los planes, además de las inspecciones y supervisiones que se deben hacer constantemente.
Debe haber una política de investigar los accidentes. O sea, sucede un accidente, es necesario hacer el reporte e investigar qué fue lo que pasó. Si hay una falla en el seguimiento, si hay una falla en la calidad, si hay una falla en la implementación, y hay que dar unas recomendaciones, ¿no? Esa investigación es importante porque me da una idea de que se está haciendo el seguimiento respectivo y que se están tomando las medidas necesarias pues, para subsanar cualquier situación. Estos programas generalmente se coordinan con las ARP, antes se decía ARP, aseguradoras de riesgos profesionales, ahora son ARL, aseguradoras de riesgos laborales. Ellas tienen programas de capacitación y de asesoría cuando se va a implementar los planes, entonces tienen experiencia suficiente y documentación suficiente para hacer las actividades de prevención, de formulación del plan y prevención de los riesgos. El análisis de los accidentes, debe haber suficiente información, tanto para la empresa cuanto para los organismos de control y vigilancia, ¿no? Que pueden llegar en cualquier momento a solicitar información. Y pues tener la documentación y seguir con las normas, cumplir con todas las normas, libera al empleador, en este caso a la empresa o al ingeniero, al contratista, de cualquier demanda, libera de cualquier responsabilidad porque usted está cumpliendo con la norma, entonces si hay alguna demanda por algún accidente de algún trabajador, pues usted está cubierto porque está cumpliendo con toda la normatividad. Es necesario también diseñar y desarrollar actividades que se relacionan con el plan de emergencia, entonces es necesario tener un plan de contingencia que establezca qué es lo que se debe hacer cuando hay un accidente de trabajo en la obra. Para eso hay que tener unos responsables que tienen que estar capacitados y saber exactamente qué hacer, a quién llamar y dónde llevar, por ejemplo, al trabajador que sufra una lesión o que haya estado expuesto a algún accidente o alguna situación de riesgo. Es necesario también que todo el mundo participe en la verificación de la existencia de programas de mantenimiento preventivo, diseño y ejecución de medidas de control de los accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, estos son como unas tips, unas recomendaciones que nos hacían cuando se hablaba de programas de seguridad industrial. Bueno, este sistema debe tener una administración, ¿no? O sea, no puede quedar ahí a la deriva, sobre todo si las obras o las empresas son grandes. Entonces es necesario identificar todas las prácticas que se desarrollan en la empresa, verificar cuáles son los procedimientos, tenerlos documentados, hacer pruebas de que todos esos procedimientos están funcionando y entrenar, ¿no? Capacitar al personal que va a estar al frente pues, del cumplimiento de estos sistemas de seguridad. Debe haber supervisión por parte de la alta dirección, lo que se conoce pues como alta dirección en estos términos de las normas ISO, que para el caso de las obras pues son los residentes, los directores de obras, supervisores si los hay, gerentes incluso, tienen que estar pendientes de cómo se están desarrollando las prácticas en obra. Es necesario para eso, entonces, hacer la comunicación pues, de los estándares de seguridad a todos los trabajadores. Ellos al ingreso deben recibir una capacitación que les informe cuáles son los estándares de seguridad que sigue la empresa en la obra. Ellos pues obviamente tienen que entenderlas y aceptarlas, ¿no? Y aceptar las responsabilidades, porque si no las aceptan, pues no los vamos a poder contratar así de fácil. Debe haber un registro del cumplimiento de esos estándares, entonces imágenes, fotografías generalmente, de esto la interventoría se encarga de estar documentando que se cumplan todos los estándares mínimos en las obras. Y un control administrativo del cumplimiento también. Ya cuando hablamos de las actividades que se desarrollan para este sistema, como les decía al inicio, debe contarse con unos responsables, cada actividad debe tener un responsable y todo el mundo tiene que identificar a esa persona, tiene que saber quién es el responsable para poder coordinar con él cuando haya algún accidente de trabajo.
Se deben también priorizar ciertas actividades, aquellas que son susceptibles o que tienen mayor probabilidad de generar riesgos, se priorizan para incluirlas dentro del plan, y capacitar al personal para que estén enterados de cuáles son esas actividades que se han priorizado, quiénes son los responsables y cómo se deben afrontar situaciones de riesgo frente a esas actividades. De igual forma, los equipos pues también son elementos que pueden generar riesgos, por eso necesitan también estar incluidos dentro del plan, tener planes de mantenimiento, revisión, calibración y demás, para que tengamos certeza de que están funcionando de manera adecuada y no o tiene poca probabilidad de generar accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven algunas imágenes pues, del personal, tiene que estar todo el personal comprometido con el sistema, debe haber un plan de contingencia, una brigada de seguridad que sepa qué exactamente tiene que hacer cuando hay algún accidente de trabajo, y todos nuestros funcionarios deben contar con los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que realicen. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a empezar a hablar un poquito de la norma, si no hay preguntas, con respecto a esto de los riesgos. Como les decía inicialmente, el plan incluye o inicia con clasificar a la empresa por parte de la ARL, o la misma empresa pues hace su autoevaluación del nivel de riesgo que maneja en sus actividades económicas o industriales. Así entonces hay niveles de riesgo del 1 al 5, el 5 es el máximo y el 1 es el mínimo. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Entonces nosotros, la industria de la construcción, estamos en el nivel máximo de riesgo, que es el nivel 5. Las fundiciones, los controladores aéreos, la minería, o sea, hay muchas actividades que tienen este nivel máximo de riesgo. El nivel de riesgo 4, aquellas que incluyen, por ejemplo, la manipulación de sustancias químicas. En nivel de riesgo medio, los hospitales, por ejemplo. Nivel de riesgo bajo, industrias de zootecnia, criaderos de animales domésticos, veterinaria. Y nivel de riesgo mínimo, los centros de educación, que seríamos nosotros, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos niveles de riesgo tiene una sección en la norma. La sección que le corresponde al nivel de riesgo 5, que es la actividad de la construcción, es la sección 8. Esa sección determina estos valores, que son los valores que uno debe tomar en cuenta para cotizar la póliza o el pago de el aseguramiento de riesgos laborales. Nosotros estamos en el riesgo 5, entonces nos dicen tiene un valor mínimo de 3.21, esto es el 3.21% sobre el salario del trabajador. Un valor inicial de 6.96 y un máximo de 8.7. Entonces, ¿a qué se refiere? Revisando, pues esto no ha cambiado con la norma nueva, anteriormente se manejaba lo mismo. Es necesario entonces que para cotizar, para hacer la cotización del seguro, de la póliza, nos remitamos a la norma, que tiene una tabla de cotizaciones mínimas y máximas, ¿no? Entonces, nivel de riesgo 5, nosotros que estamos aquí, nos corresponde la sección 8, es decir, que debemos cotizar sobre el 6.96% de los ingresos base de cotización. A ese ingreso base de cotización es el IBC, es decir, lo que le estamos pagando al trabajador. Entonces, el 6.96% del salario, si es el salario mínimo, pues serán 69,000 pesos por cada trabajador mensualmente, ¿no? Entonces, la clase de riesgo 1, 2 y 3, el valor corresponde a la sección 3, que es esto que ustedes están viendo aquí resaltado. La clase de riesgo 4, la sección 5, que es esta de aquí, es decir, este valor, y la clase de riesgo 5, que es la nuestra, es la sección 8, que es este valor que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, debemos pagar este valor, sí, y si tenemos un nivel de accidentalidad, nos hacen un estudio, las ARL, si ha habido muchos accidentes en la empresa, puede incluso subirnos
hasta un 8.7% del ingreso base de cotización para cobrarnos pues el aseguramiento de nuestros funcionarios a riesgos laborales. Ok, bueno. Vamos a ver entonces la cartilla de la que les hablaba. Esta es la cartilla que tiene el Ministerio de Trabajo para la identificación de los peligros y la prevención en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. En esta cartilla ustedes van a poder identificar, no la tengo marcada, primero la identificación del peligro en el sector de la construcción, y aquí está pues un esquemita de qué es lo que se debe hacer, ¿no?, en el sector de la construcción. Esto es para la fase de construcción, no la fase preliminar, ni la de operación, ni la de desmantelamiento de las obras, sino la fase de construcción. Hay que hacer en la fase inicial, pues, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una demarcación, señalización de la obra. Ahí lo que nos recomiendan hacer es documentar esa situación y hacer los cierres perimetrales, ¿no? La preparación del terreno, por ejemplo, incluye la limpieza y la excavación. Ahí ya empiezan a generarse riesgos un poco más importantes. Cuando hablamos de la cimentación, hacemos bases, la parte de fontanería, ¿no?, las instalaciones sanitarias, hidráulicas, incluso en algunos casos, y el vertimiento de los cimientos, o sea, la fundición de los cimientos. En estructura, pues las actividades son la construcción de paredes exteriores, tabiques interiores, techo, ventanería, y la estructura propiamente dicha. Fontanería mecánica y eléctrica, pues todas las instalaciones sanitarias, hidráulicas, climatización si hay el caso, y la parte de cableado eléctrico, tubería eléctrica, telefonía, citofonía, en fin. Y la obra blanca, que ya son los acabados, ¿no?, sistemas eléctricos, techos, puertas, zócalos, ventanas, armarios, azulejos, espejos, bueno, todo lo de acabados. Entonces, en todas esas actividades que realizamos en una obra, existen algún tipo de riesgos. Y aquí está la cartilla de las recomendaciones de identificación propiamente dichas, ¿no? Entonces, nos dan el peligro a identificar. Esto es como un formatico que nos dan para saber si existe o no existe ese peligro, y qué hacer si existe, ¿no? Y algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, con el ruido. ¿Hay presencia de ruido durante la labor? Si sí o si no, pues marcamos aquí. ¿Y qué hacer si existe? Y aquí tendríamos que remitirnos un poco a las normas. Recuerden que cuando hablamos de contaminación atmosférica, vimos que hay unos límites para lo que se considera como ruido, y es de 80 decibeles en adelante. Entonces, si estamos superando los mínimos permitidos por la norma o máximos permitidos por la norma, es necesario que hagamos estas actividades de prevención que nos recomiendan aquí. Entonces, primero, intentar aislar. Y si no se puede aislar o colocar un apantallamiento en el motor o en el elemento que genera el ruido, entonces debe usarse protectores auditivos de inserción, es decir, esos taponcitos normales, o de copa cuando son las diademas, pues, que nosotros conocemos, ¿no?, según el tipo e intensidad del ruido.
Ya creo que en una clase anterior les mostré algunos elementos que se requieren de acuerdo, de acuerdo a la intensidad del ruido. Vimos algunos elementos que son los adecuados para proteger a los trabajadores. Si hay presencia de vibración a todo el cuerpo o cuando se está manejando el equipo, la maquinaria o la volqueta, entonces es necesario identificar y la actividad que se debe realizar es aislar la plataforma de la maquinaria que emite la vibración y en caso de maquinaria o volquetas, pues mantener un adecuado sistema de amortiguamiento de la silla, de amortiguación de la silla del trabajador. Si hay vibración en toda la mano, utilizar guantes antivibrátiles al momento de accionar la herramienta. Para el calor, cuando las temperaturas son extremas, usar un overol de algodón, manga larga, hidratación permanente, a libre demanda, y utilizar casco y protector de tela para cabeza y cuello, ¿no? Aquí ustedes están viendo pues unas imágenes que nos muestran cómo es esa situación. Son cosas muy sencillas, pero que a veces no se hacen. Para el frío, pues chaqueta, manga larga, contra el frío, la protección que ustedes ven ahí. Para humedad por lluvia o lavado de superficies, hay que usar impermeables completo, sobre todo sobre los overoles de algodón. En el caso de iluminación, hay algunos elementos. Bueno, y así sucesivamente para cada tipo de peligro que se puede identificar en la obra, hay unas recomendaciones, ¿no? Para la presencia de material particulado, que esto es muy frecuente, polvo o mezclas o fracciones de hormigón, ladrillos, tejas, cemento, arena, material cerámico, residuos metálicos, fibras sintéticas, poliuretanos, es necesario utilizar mascarillas para polvo y fibras y guantes de cuero. Cuando hay humo o gases pues emanados por la maquinaria o por chimeneas o de algún elemento, hay que usar careta con filtros. Este tipo de filtros pues ya son más específicos. Aquí el señor está haciendo aplicación de pintura que genera mucho material particulado, volátil. Son caretas especiales. Para los humos metálicos de soldadura, lo que les decía, los soldadores están expuestos a esas sustancias que producen osteoporosis, entonces es necesario colocar un sistema de ventilación exhaustiva y el trabajador debe usar careta con filtro. Para CPM, utilizar caretas con filtro para sustancias químicas, para uso de solventes y guantes de nitrilo. Bueno, y así sucesivamente. Esta es una guía muy, muy larga que nos va dando ideas de cómo debemos manejar cada riesgo que se presenta en obra. Y pues este es un formático que me permite a mí identificar cuáles son esos riesgos y poder formular el plan de manejo. Para peligros biológicos está también una cartilla, pues este no nos aplica tanto, en algunas circunstancias sí. Para los peligros por carga física, ¿no? Esto también es muy frecuente en obra, por ejemplo, cuando se van a alzar estos bultos de cemento, sacos de cemento pesan 50 kilos. Los trabajadores manejan 2 e incluso 3. Entonces es necesario que cuidemos esa situación, ¿no? Entonces es necesario capacitar en el manejo manual y en el transporte de esas cargas, ya sean sólidas, líquidas, objetos fríos, objetos calientes, pesos, agarres, que deben estar, debemos cogerlos, cargarlos, de acuerdo con el centro de gravedad del cuerpo, ¿no? Y dependiendo del peso pues, y del volumen del elemento. Entonces hay que capacitar a los trabajadores para que hagan un manejo adecuado de esos materiales. Los psicosociales, como les decía, pues son poco frecuentes. Generalmente en las obras se maneja muy buena camaradería entre los funcionarios y no hay peleas ni discusiones ni demás. ¿Ok? Bueno. Bueno, está acá el formato de peligro de accidentes,
que también es importante que lo revisen. Y de este tema quería también a alguno de los compañeros que no pudo asistir a la práctica que haga un trabajo relacionado con este tema para que nos socialice. Y lo otro es el trabajo en alturas, que también lo vamos a manejar así con presentaciones. ¿Listo? Les recomiendo entonces que bajen esta guía, está en el Ministerio del Trabajo, es muy importante pues para la formulación de estos planes que cualquier obra debe tener implementados, no solamente formulados, sino implementados y con su seguimiento y evaluación respectiva. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces en la siguiente clase vemos la norma y algunos ejemplos de estos sistemas. Las personas que tenían problemas con la asignatura del profesor Roberto, ¿cómo les acabó de ir? Bien, ingeniera. ¿Sí? Sí, nos hizo la exposición. Ah, ok. Vale. Por mi parte, profe, yo no he hablado con el profe, no me contesta el celular, entonces yo creeré que hoy o mañana ya me conteste y si algo ya le cuento, ¿listo? Sí, tú eres el compañero tú Sí, eres profe. el compañero que tenía que presentar el miércoles, ¿cierto? Sí, profe. Yo también le hablé a él y le di tu nombre y bueno, me dijo que no iba a haber problema. Espero que no tengas mayor problema con eso. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces dejamos ahí. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Muchas profe. gracias, ingeniero. Que tengan buena tarde.